Muy buenas tardes, estimados doctores, estimados estudiantes. Les agradecemos su participación en esta charla. Permítanme comenzar esta charla agradeciendo al profesor Percy García Cabero por su gentileza de haber aceptado participar en el curso organizado por el Taller de Derecho y Razón de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Profesor García Cabero, muy agradecido por su gentileza. Vamos a esperar solamente una fracción de 2 minutos, por favor, para que se vayan conectando las personas y luego empezamos con la charla. Listo, buenas tardes, vamos a empezar con la charla. Previamente, permítanme, por favor, hacer una muy breve presentación del profesor Percy García Cabero, de su gran trayectoria académica. El profesor Percy García Cabero es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con un postdoctorado en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, Alemania, y con diversas estancias de investigación en la Universidad de Navarra, Universidad de Bonn, Universidad Pompeu Fabra, y asimismo es autor de libros como Derecho Penal Parte General en Ideas, Derecho Penal Económico Parte General, Juristas Editores, y La Prueba por Indicios en el Proceso Penal por Editorial Reforma. Profesor Percy, muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra para que pueda exponer el tema que le hemos encargado y que usted gentilmente. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Taller de Derecho Procesal Penal y Penal de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Derecho y Razón, por la invitación para participar en estas charlas, en este ciclo de conferencias, además al lado de grandes y destacados penalistas y procesalistas penales, que somos penalistas todos en el fondo, nos dediquemos a la parte sustantiva o procesal, además bajo una lógica integral del derecho penal. Es para mí realmente un honor y un privilegio estar el día de hoy por la tarde con ustedes. Se me ha pedido hablar del tema de la teoría del delito en el juzgamiento, ¿no? En la etapa del juicio oral, en el juzgamiento, en el nuevo proceso penal, ¿no? Y esto evidentemente implica abordar cómo puede materializarse aquello que estudiamos en la universidad como teoría del delito, que es quizás la parte más importante de la dogmática penal, cómo puede efectivamente tener rentabilidad dentro del proceso penal y específicamente en una etapa muy concreta del proceso penal como es la etapa del juzgamiento. Y aquí, claro, algunos autores, sobre todo cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, han dicho que con este modelo procesal la dogmática ha muerto, ¿no? Que ya no hay dogmática, que ya no hay espacio para la teoría del delito, que prácticamente todo se reduce a estrategia, a litigación, a reglas procesales, pero la teoría del delito en sí mismo deja de ser un instrumento útil para poder operar y trabajar en el nuevo proceso penal. Yo, por el contrario, creo que la teoría del delito sigue siendo útil y es más, creo que es más útil que antes en el proceso mixto o inquisitivo, y más bien lo que necesita es un dominio por parte de los actores del sistema penal
un dominio natural prácticamente que lo permita manejar con soltura en las distintas etapas y en los distintos momentos del proceso penal. Así que bajo esa creencia, bajo esa confianza de que la teoría del delito sigue siendo útil para el proceso penal, es que voy a enfocar mi charla el día de hoy. Y para ello quisiera utilizar una presentación que siempre es bueno, un poco para no perdernos en la exposición, que a veces puede ser un poquito desordenada y siempre un PPT nos ayuda a tener efectivamente unas ideas, por lo menos para el que escucha la conferencia, mucho más claras, mucho más ordenadas. Bueno, todos sabemos que la etapa del juzgamiento, y aquí no voy a entrar en discusiones con procesalistas, porque claro, es simplemente una mención muy general sobre lo que es la etapa del juzgamiento para poder ahí ubicar la utilidad que podría tener la teoría del delito. El juicio oral es la etapa, o el juzgamiento es la etapa principal del proceso. No hay duda que hasta el propio nombre de la etapa anterior lo dice, ¿no? Es decir, investigación preparatoria, ¿no? Es decir, vamos a hacer una investigación para prepararnos a un juicio, ¿no? Prácticamente está diciendo que la investigación preparatoria es una especie, ¿no?, de primer plato, de entrada, ¿no?, para ir preparando el plato principal dentro del proceso penal, que sería el juzgamiento. Esta etapa gira en torno a la acusación, ¿no?, a través de la cual se imputa la comisión de un delito a una persona, al procesado o imputado, y además se pide específicamente la imposición de una pena, ¿no?, atendiendo evidentemente al delito y a determinadas circunstancias que influyen en la determinación específica del delito. Con base en lo actuado en el juicio, el juez finalmente decide la pretensión punitiva. Es decir, en la etapa del juzgamiento, bueno, hay una etapa de preparación del juicio, el debate probatorio, la parte de alegatos, etcétera, etcétera, pero acabado el juicio, evidentemente el juez tiene que decidir, en función de lo que se ha actuado en juicio, sobre la pretensión punitiva formulada por el Ministerio Público en su acusación, ¿no? Tiene que emitir un pronunciamiento al respecto. Y es una idea común, aceptada desde hace mucho tiempo, que en el debate de juicio fundamentalmente se discuten dos aspectos. Dos cuestiones. Una cuestión que es la llamada quaestio facti, que es la discusión sobre el hecho histórico, sobre el hecho fáctico que se trae, ¿no? Y en el que evidentemente se sustenta la imputación penal, y que tiene que estar claramente definido y que además es objeto de probanza, es decir, dado que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, todos sus elementos, todos sus medios probatorios van a apuntar específicamente a probar la realidad de ese hecho. Es decir, que ese hecho histórico, tal cual como él lo narra, efectivamente ha sucedido en la realidad. Y esa es la cuestión fáctica, esa es la cuestión fáctica, que es un punto muy importante y que a veces, lamentablemente, quizás por falta de formación en los aspectos jurídicos, es en la que se centra el debate, ¿no? El debate parece centrarse en lo que dice el Ministerio Público, está aprobado o no está aprobado. Y obviamos, o en todo caso, minusvaloramos la importancia de la otra cuestión que tendría que ser por lo menos tan importante, o más quizás, que la cuestión fáctica. Y esa otra cuestión es la quaestio iuris, ¿no?, la cuestión jurídica. Es decir, si ese hecho históricamente definido, narrado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, efectivamente se puede subsumir en el tipo penal que el Ministerio Público invoca como aplicable específicamente al hecho concreto que lleva a juicio. Y también, evidentemente, a partir de esta cuestión jurídica, es decir, efectivamente constituye el delito que el Ministerio Público dice que constituiría ese hecho. El segundo aspecto de la cuestión jurídica es la determinación de la consecuencia jurídica, que en primer orden evidentemente es la penal, ¿no? Aunque hay otras consecuencias jurídicas posibles, hay toda una teoría de las consecuencias jurídicas del delito, pero evidentemente la más importante y la propia del derecho penal es la consecuencia jurídica pena. Entonces, esta cuestión jurídica es donde precisamente la teoría del delito tiene importancia y relevancia. Es decir, la teoría del delito no tiene, o sea, la teoría del delito en principio es una herramienta conceptual que sirve para la discusión de la quaestio iuris, no de la quaestio facti. La quaestio facti es un hecho, claro está, y lo que hay que hacer fundamentalmente es probarlo. Y para eso están los distintos elementos probatorios a partir del principio de libertad probatoria y de la propia estrategia que el Ministerio Público
decida llevar a cabo, y también la propia defensa, porque la defensa también tiene dentro del derecho a la defensa el derecho a probar, claramente prueba de descargo. La teoría del delito, por lo tanto, tiene una función importante en la cuestión jurídica. ¿Es ese hecho un delito realmente? Y si es un delito, ya la segunda teoría, la teoría de las consecuencias jurídicas del delito es, bueno, ¿cuál es la pena que le corresponde a ese delito? ¿No? Y todo el proceso de individualización de la pena. Ahora, estas cuestiones, aunque se puedan conceptualmente distinguir, es decir, aunque podamos nosotros distinguir una cuestión fáctica de una cuestión jurídica, sin duda se encuentran mutuamente relacionadas, ¿no? Porque está claro que la subsunción, para poder determinar la subsunción del hecho en el tipo penal o la determinación del hecho como un delito, requiere claramente tener definido el hecho y a partir de eso establecer las circunstancias de ese hecho que resultan relevantes desde el punto de vista de la teoría del delito. Y está claro también que, por ejemplo, en el caso de algún tipo de defensa que incluya o que necesite, digamos, atender a circunstancias que el hecho invocado por el Ministerio Público no reúne, porque el Ministerio Público evidentemente no va a hacerle el favor a la defensa de plantearle las circunstancias que podrían generar algún tipo de descargo de la imputación. Entonces, frente a esa circunstancia, está claro que la posible alegación que uno pueda hacer de determinadas circunstancias de exclusión o de atenuación de la pena tienen que contar con su correlativo, ¿no? Con su correlativa base fáctica, ¿no? Y esa correlativa base fáctica, evidentemente, tiene que introducirse, por lo menos, como cuestión fáctica. Entonces, claro que hay una relación. No es posible hacer una distinción digamos, de cirugía, establecer compartimentos estancos entre esto es la cuestión fáctica y esto es la cuestión jurídica. No, están claramente interrelacionados, pero claro está, en la cuestión fáctica el elemento o la discusión fundamentalmente es probatoria, mientras que en la cuestión jurídica la discusión es fundamentalmente dogmática, sea de teoría del delito para determinar si el hecho es un delito, sea de teoría de las consecuencias jurídicas para determinar, en caso sea delito, la consecuencia jurídica aplicable. Muy bien, bueno, pues la teoría del delito efectivamente es un instrumento conceptual que sirve para decidir la cuestión jurídica, como lo he mencionado, del juicio penal en relación a la imputación del delito. Y lo primero que uno tiene que tener claro que la teoría del delito es un lenguaje común, es un lenguaje común que permite la comunicación entre los actores, ¿no? Es decir, cuando alguien, cuando el fiscal, por ejemplo, habla de dolo, ¿no? Está haciendo con ello, ustedes saben que los términos tienen un contenido intencional y un contenido extensional, ¿no? Entonces, si se refiere al dolo de respecto del hecho, está refiriéndose a algún aspecto de la realidad del hecho concreto, extensionalmente, para a partir de ello, digamos, realizar la discusión sobre si efectivamente se cumple con uno de los elementos del delito, que en este caso sería la tipicidad subjetiva. Entonces, claro, cuando el fiscal utiliza el término dolo, la defensa sabe efectivamente a lo que está refiriéndose y el juez también. El juez también. Es decir, además del lenguaje cotidiano que podemos utilizar para comunicarnos entre nosotros, la teoría del delito proporciona, a través de una simplificación de la realidad y una determinación de los aspectos relevantes de esa realidad de cara al análisis jurídico penal, determina un lenguaje a partir del cual se harán alegaciones. De cargo, evidentemente, por parte del Ministerio Público, de descargo por parte, evidentemente, de la defensa, y finalmente el juez al momento de decidir. Entonces, la única manera de comunicarnos más ahí, o sea, técnicamente y con argumentos jurídicos, ¿no? Es a través de la teoría del delito. Entonces, el dominio de la teoría del delito a una persona le permite efectivamente dominar mejor el lenguaje técnico con el cual se tiene que discutir la cuestión jurídica dentro del proceso penal, dentro del juicio, dentro de la etapa del juzgamiento. Entonces, el fiscal evidentemente lo utiliza como componente jurídico de su teoría del caso. Acuérdense ustedes que la teoría del caso que el Ministerio Público lleva tiene que tener es un trípode que tiene que tener tres patas, una cuestión fáctica, un componente fáctico, que es el hecho histórico, un componente probatorio, que es la prueba, porque tiene la carga de la prueba, y un componente jurídico. Bueno, pues para el componente jurídico de su teoría del caso necesita la teoría del delito. O sea, no basta una narración fáctica que la pueda probar, sino que es necesario que esa narración fáctica pueda reunir, desde el punto de vista de la teoría del delito, las características de un hecho delictivo y, por lo tanto, sustentar el pedido que hace el Ministerio Público de la imposición de una pena. Y la defensa también lo utiliza, ¿no? Evidentemente, para establecer o fijar puntos controvertidos, en algunos casos incluso para poder orientar su propia actividad probatoria.
¿no? Por ejemplo, la defensa podrá alegar legítima defensa, podrá alegar estado de necesidad, podrá alegar una situación de inexigibilidad, etcétera, etcétera. Y evidentemente esta alegación en juicio establece puntos controvertidos, a partir de los cuales surge un debate jurídico, evidentemente con la Fiscalía, que finalmente el juez tiene que decidir. Que además, por congruencia, por el principio de congruencia, el juez está obligado además a producir, porque se tratan de los puntos que la defensa precisamente ha controvertido, de la mano, claro está, de la teoría del delito. Está claro, reitero, como lo dije anteriormente, que la cuestión fáctica y la cuestión jurídica no están separadas, están imbricadas, interrelacionadas. Por eso, por ejemplo, si la defensa alega una causa de justificación como la legítima defensa, está claro que tendrá que, por lo menos, probar o ofrecer elementos probatorios o medios probatorios que acrediten, por ejemplo, la existencia de una agresión ilegítima, ¿no? Que sería la causa de la situación que el Ministerio Público trae aquí como un delito, ¿no? Por ejemplo, un homicidio, unas lesiones graves, ¿no? Entonces, no basta con que uno simplemente diga, bueno, como esto es una cuestión jurídica, yo alego una legítima defensa y ya está, pacatán, conseguí que el juez me haga caso, ¿no? No, el juez evidentemente en esa interrelación entre lo fáctico y lo jurídico necesitará acreditarse la parte fáctica. Y claro, alguno podría decir, bueno, el Ministerio Público tendría que probar también que no hay una legítima defensa, es una especie de prueba negativa. Y esto creo que nos lleva un poquito al tema de las cargas probatorias dinámicas, ¿no? Es decir, el Ministerio Público acredita, en principio, un hecho que reúne todos los elementos, un hecho determinado que en principio reúne todas las características para hacer un delito, y está claro que a la defensa le corresponde generar las extensiones fácticas necesarias para poder invocar la causa de exclusión de la responsabilidad que crea aplicable a su caso, ¿no? Si cree que su cliente está, por ejemplo, enfermo, con algún problema psiquiátrico que influye en su imputabilidad, pues evidentemente tendrá que en su momento ofrecer una actuación pericial, ¿no? Para poder efectivamente respaldar aquella invocación jurídica que hará de una situación de inimputabilidad. Lo mismo sucede, pues no sé, con un tema de incumplimiento de un deber o una excusa absolutoria, por ejemplo, si se trata de un delito contra el patrimonio en el que existe una vinculación y quiere aplicar el artículo 108, bueno, tiene que acreditar la existencia de esa relación familiar o parental que podría generarle el beneficio, entre comillas, beneficio, o el argumento de defensa de la excusa absolutoria en el caso de delitos patrimoniales, ¿no? Entonces, claro que es un elemento útil y claro, sin duda, para el juez es también súper útil la teoría del delito. Es decir, la teoría del delito le permite al juez cumplir con un deber constitucional, y es el deber de motivar debidamente las resoluciones judiciales. Una resolución judicial que no se motiva en teoría del delito, o en su momento en las teorías consecuencias jurídicas del delito, evidentemente tiene un déficit motivatorio, ¿no? Y entonces al juez le sirve como justificación para poder condenar o absolver al procesado, luego evidentemente o al acusado luego del juzgamiento, y motivar efectivamente la decisión, dando también el derecho o generando las condiciones para que aquella persona o aquella parte procesal que no esté conforme con la decisión pueda presentar las apelaciones indicando los agravios, precisamente en función de los puntos jurídicos controvertidos. Entonces, no invocar el respaldo jurídico que tiene una decisión luego de un juicio de absolución o de condena, evidentemente implica una restricción finalmente del derecho de defensa o del derecho de la Fiscalía también de poder presentar las apelaciones si se trata de una absolución, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, tiene una especie de doble función, ¿no? La teoría del delito, de motivar al darle al juez, el juez tiene un deber de cumplir con la motivación de las resoluciones judiciales y eso lo obliga a utilizar teoría del delito, y sin duda también a las partes les permite ejercer la debida defensa de sus intereses, sea el Ministerio Público como defensor de la sociedad y por lo tanto titular del ejercicio de la acción penal, sea de la defensa que ejerce en este caso la representación de los intereses del procesado. Ahora, antes de entrar un poquito en la ciencia, por decirlo así, en la dogmática de la teoría del delito, sí quisiera hacer algún tipo de indicaciones estratégicas, porque, claro, a pesar de que o sea, yo evidentemente entiendo la importancia de la litigación y de la técnica y del manejo
de los instrumentos estratégicos que en los últimos tiempos nos han enseñado y han copado quizás los distintos diplomados, cursos, libros, etcétera, etcétera, pero está claro que eso evidentemente no basta, ¿no? Es decir, una técnica sin ciencia no se sustenta, ¿no? Y una ciencia sin técnica evidentemente no se viabiliza, ¿no? Entonces yo creo que el éxito de un trabajo jurídico en el derecho penal a nivel del fiscal, a nivel del abogado, defensor, a nivel del juez, implica evidentemente un balance adecuado entre la técnica y la ciencia, entre la litigación y la dogmática penal. Y la dogmática procesal penal también, porque hay una dogmática del proceso penal que también hay que saber manejar. Entonces, está claro que ese es, bueno, siempre Aristóteles tuvo razón casi en todo. Entonces, siempre hay que encontrar la virtud en el punto medio, ¿no? Es decir, ni ser litigantes que uno cree que simplemente todo es una cuestión de persuasión, ni evidentemente ser un académico que cree que, ¿no? Llegando a lo más recóndito del pensamiento abstracto, ¿no? Uno va a poder conseguir finalmente justicia, ¿no? Porque es muy inteligente y entonces llega con sus abstracciones a niveles a los que ningún ser humano normal llega, ¿no? Creo que esos extremos evidentemente conducen al fracaso y solamente puede conseguirse una prestación óptima en el ámbito en el que uno se desenvuelva como fiscal, como juez, como abogado, cuando se consigue efectivamente puntos entre la litigación y la ciencia, la dogmática. Propiamente en el juicio, por ejemplo, a nivel de los alegatos preliminares, del artículo 371 del Código Procesal Penal, bueno, el Ministerio Público tiene que, dentro de esos alegatos preliminares, hacer una calificación jurídica de los hechos. Y la defensa del imputado debe exponer los argumentos de defensa, ¿no? Ahora, estos alegatos preliminares se han convertido muchas veces en la práctica en una especie, ¿no?, de, para los fiscales, lectura de la acusación, ¿no? O sea, prácticamente hay una oralización de la acusación, y para la defensa se ha convertido en el momento en el que uno prácticamente decide si gana o pierde el juicio. Entonces, donde mete 500 argumentos, que además es estratégicamente un error, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ya estás anunciando todo el contenido de tus argumentos de defensa, el fiscal va a estar de alguna forma advertido para las siguientes audiencias de saber por dónde va a ir tu defensa. Entonces uno evidentemente tampoco se trata de generar sorpresas, tampoco se trata de generar circunstancias sorpresivas, pero por lo menos uno solamente tiene que plantear los puntos, ¿no? Los puntos controvertidos, ¿no? Decir, bueno, hay este punto y este punto se va a discutir, este punto se va a discutir, etcétera, etcétera, sin quizás mayores desarrollos. Y eso es de lo que se trata los alegatos preliminares o de apertura, ¿no? Son alegatos introductorios. En el fondo lo que hay que hacer es despertar el interés del juez, nada más, ¿no? Y despertar el interés del juez y ubicar al juez claramente en qué cosas vamos a discutir en este juicio, tanto en la cuestión fáctica como en la cuestión jurídica, ¿no? Tanto en la cuestión fáctica como en la cuestión jurídica, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso implica concisión. O sea, grandes exposiciones dogmáticas según los alegatos de apertura es un craso error. Plantear los puntos controvertidos con el manejo de la dogmática, sin duda, es un acierto. Y por eso hay que tener ahí esa capacidad. La orientación, evidentemente, de la actuación probatoria es muy importante en este caso porque ya desde la etapa intermedia en la que se determinan las pruebas, se hace el control probatorio y también a inicio de juicio donde se hace la prueba nueva, es evidente porque a partir de la teoría del delito que uno tenga y los aspectos relevantes, uno tiene que actuar la prueba que necesita para respaldar efectivamente eso. Por ponerles un ejemplo, si yo estoy imputando la comisión de un delito de resultado, está claro que tengo que probar no solamente la relación de conducta y resultado, sino que además tengo que... espera un momento. Disculpe. Tengo que plantear no solamente la relación entre conducta y resultado, sino que además tengo que probarlo. Es decir, tengo que probar efectivamente una conducta y tengo que probar esa vinculación con el resultado. Si por el contrario tengo un delito de mera conducta, entonces el resultado me es indiferente. Es decir, me basta simplemente con probar y acreditar la parte de una conducta. Porque el resultado o es de suyo, se da con la conducta misma porque se trata de una conducta resultativa, o simplemente el tipo penal está configurado como un delito de peligro abstracto en el que solamente basta una conducta riesgosa. Ya la parte del concepto normativo, del riesgo abstracto, será precisamente parte de la argumentación jurídica, pero necesito la base fáctica. Si es un delito especial, necesito probar la calidad especial que tiene el autor. Si es un delito común, por el contrario, no. Si es un delito
por ejemplo, un tipo penal cerrado, ¿no? Que requiere no solamente una conducta típica, sino una modalidad específica, o la utilización de determinados medios. Tengo que evidentemente acreditar que no solamente se ha realizado la conducta típica, sino que se ha realizado específicamente a través de la modalidad que el tipo penal incrimina, o a través de los medios que el tipo penal exige, ¿no? Entonces, la teoría del delito está claro que orienta la actividad probatoria. Por eso, yo cuando les hice la diferencia teórica entre cuestión fáctica y cuestión jurídica, lo hacía rescatando y destacando que existe una relación entre ambos aspectos, que no son dos aspectos distintos, sucesivos y diferenciados uno del otro, ¿no? No, claramente están imbricados, están funcionalmente relacionados, ¿no? Pero está claro que quizás puede uno darse cuenta que en el primer aspecto el tema relevante es el probatorio, mientras que en el segundo aspecto el tema relevante es digamos, dogmático, teórico, ¿no? De fundamentación jurídica. Y es muy pobre, evidentemente, una fundamentación jurídica que se limite a la citación de artículos, ¿no? Es una argumentación jurídica pobre, y la digo pobre no porque, digamos, pretenda alguna defensa de un planteamiento naturalista, contrario al derecho positivo, no, sino porque la ley siempre dice poco, y además porque la ley no es unívoca, muy pocas veces es unívoca, siempre se equivoca, es decir, siempre tiene cierto nivel de polisemia, ¿no? De posibilidad de ser interpretado de muchas formas. Entonces, está claro que una aplicación de la ley al caso concreto requiere sin duda establecer el alcance, y que efectivamente ese alcance abarca el aspecto de la realidad que específicamente se está llevando a juicio. Entonces, esa fundamentación jurídica es necesaria, ¿no? Y está claro que no tenerla, como les comentaba anteriormente, genera problemas evidentemente de motivación. Y los alegatos finales ese es el momento de usar de la mejor manera la teoría del delito, ¿no? Y aquí es muy importante, en la teoría del delito, ya estratégicamente hablando, primero saber a quién se habla, ¿no? Primero saber a quién se habla. Los americanos, por ejemplo, a través de lo que se conoce como el realismo jurídico, que entienden que el derecho es aquello que dicen, piensan y hacen los jueces, ha desarrollado bastante toda esta parte psicológica, ¿no? De saber quién tienen al frente, ¿no? No solamente a nivel del jurado, ¿no? Que les permite estudiar un poco el jurado y saber contra quiénes ejercer algún derecho de tacha que puedan tener, sino también evidentemente con el juez, ¿no? Porque todos somos seres humanos, o sea, ese velo de la ignorancia de Rawls, que evidentemente es hipotético, pero muy difícil de alcanzar en la vida real, porque los jueces, son seres humanos, no pueden ignorar el mundo en el que viven, ni sus preferencias, ni sus subjetividades, sino que siempre eso influye. Entonces uno también tiene que saber, cuando va a dar un discurso jurídico, que quiere que llegue, no que quiere, digamos, elevar el nivel teórico, no, que quiere que llegue a la persona, porque es necesario que los argumentos jurídicos lleguen a quien tiene que decidir. Entonces tiene que saber con quién está hablando. Y eso implica, evidentemente, conocer quién es el juez. Por ejemplo, qué formación ha tenido, ¿no? ¿Dónde estudió? ¿Quiénes le enseñaron? ¿Qué libro posiblemente de derecho penal utilizó? Tendría que saber también, por ejemplo, si hizo un posgrado a lo mejor. Y si ha escrito un artículo, mucho mejor, leerlo, saber cómo piensa. ¿Por qué? Y esto no tiene nada de manipulación, tiene toda la parte lícita de una estrategia. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que hacer es precisamente saber explicar en los términos de la teoría del delito que domina el juez, está claro, aquellos argumentos jurídicos que quieren que lleguen al juez. Y por eso también es muy importante, y lamentablemente esto en nuestro país no se hace mucho esos trabajos, estudiar, por ejemplo, la propia dinámica jurisprudencial de un juez, ¿no? Es decir, cómo ha venido resolviendo él a lo largo del tiempo estos casos, ¿no? Cómo lo ha entendido, ¿no? Cómo ha aplicado, cómo ha interpretado tal o cual artículo, tal o cual elemento típico, tal o cual circunstancia de atenuación, de exclusión de la responsabilidad. Entonces, hay todo un estudio que se tiene que hacer de cara, evidentemente, a poder conseguir la mejor comunicación posible. Porque la teoría del delito es eso, es comunicarse técnicamente, ¿no? Es poder generar un debate jurídico a través de un lenguaje técnico. Entonces, para poder saber de qué mejor manera puedo llegar al juez, evidentemente hay que saber cómo piensa el juez. Y buscar, evidentemente, siempre el respaldo jurisprudencial. A un juez, me imagino que por propia visión corporativista, pero a un juez le vincula, creo, mucho más una jurisprudencia, un acuerdo plenario, una jurisprudencia de
del TC que no sé, que citar al gran penalista alemán o al gran penalista español, ¿no? Es decir, creo que en ese punto, por ejemplo, habría que siempre buscar esos respaldos jurisprudenciales de cara, evidentemente, a conseguir una mayor atención por parte del juez. Y finalmente, la sentencia también tiene que expresar los fundamentos de derecho. El artículo 395, inciso 4, efectivamente lo establece así. Y en el caso de una sentencia absolutoria, las razones por las cuales no constituye delito, ¿no? Y eso, evidentemente, solo se consigue con la teoría del delito. Entonces, como ustedes pueden ver, la teoría del delito es una herramienta imprescindible en el juicio. Quien pretenda prescindir de la teoría del delito en el juicio, no digo que no va a poder litigar, seguro que podrá litigar, porque, bueno, en fin, se puede litigar siempre. La pregunta es, ¿va a ser óptima su prestación como fiscal, como juez? ¿Y la calidad de las sentencias de los jueces va a ser mejor o peor? Podrá, evidentemente, el juez sentenciar sin teoría del delito, pero la calidad jurídica y la fuerza de su argumentación va a verse seriamente comprometida en la medida en que efectivamente no tenga detrás de ella una dogmática que la respalde, una teoría del delito que la respalde. Y claro, eso supone dominar la teoría del delito, ¿no? Dominar la teoría del delito. Y un dominio, claro, que no se necesita ser un dominio ¿no? de catedrático de derecho penal, está claro, pero sí por lo menos un dominio de los aspectos básicos y sobre todo de la distinta evolución que ha tenido la teoría del delito. Y eso es muy importante precisamente en la lógica de poder saber a quién uno le habla, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un juez que ha identificado claramente como causalista, por ejemplo, formado con el causalismo puro, tal, y todo lo demás, etcétera, etcétera, incluso he encontrado por ahí unas sentencias en las que cita a von Lis, a Belling, ¿no? Y habla de la relación causal, y yo vengo aquí a hablarles, ¿no? De las expectativas normativas, de Jacobs y no sé qué, y de la restabilización de la norma. Eso a él le va a sonar evidentemente a ruido, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de capacidad comunicativa. ¿Qué tengo que hacer yo como abogado que domino teoría del delito? Efectivamente, explicar mi argumento bajo el esquema causal, porque es el que el juez va a entender y efectivamente va a poder recoger, o en todo caso voy a conseguir persuadir para que él efectivamente termine entendiendo mi argumento y dándole validez de ser el caso. Y lo mismo evidentemente ocurrirá con el fiscal. Entonces, eso requiere conocer un poco la teoría del delito y cómo ha evolucionado la teoría del delito y manejar los distintos esquemas de la teoría del delito, ¿no? Claro, alguien podría decir que hay tantas teorías del delito que se puede conseguir, como se decía alguna vez del Tribunal Constitucional, que uno puede conseguir la teoría del delito digamos, para la decisión que quisiera, ¿no? Es decir, siempre hay alguna teoría del delito que a uno le podría ayudar o que al juez le podría servir de respaldo para poder sustentar con esa doctrina la decisión que quiere. Bueno, seguramente hay muchas afirmaciones o mucha producción de literatura jurídico-penal. Quizás nos falte todavía en el país conseguir algo que lamentablemente no hemos conseguido, que es generar un mundo académico realmente académico. Lamentablemente, y estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, las condiciones en este país no nos permiten el desarrollo de una vida académica plena, sino que tenemos un poco que coctelear la profesión con la vida académica, ¿no? Y claro, eso pues evidentemente hace que digamos, la discusión académica no sea una discusión, digamos, o sea, que esté ciertamente contaminada de alguna forma. Es bueno, sin duda, porque a veces el teórico, el dogmático puro, profesor de derechos, se olvida de las cosas prácticas, ¿no? Y el ejercicio profesional pues le hace un poco ver aquellas cosas que él no veía, aquellos sesgos cognitivos, aquellos puntos ciegos, ¿no? Está claro. O sea, sí, claro que ayuda, sí, tener ese acercamiento con la realidad, pero lamentablemente en nuestro país no existen todavía universidades que permitan a profesores, o sea, desarrollar actividades de investigación a tiempo completo, full time, generar escuelas, líneas de pensamiento, consolidar una dogmática que se considere mucho más correcta, mucho más razonable, mucho más aceptada, ¿no? Sino que al final, pues, todos escriben un poco, ¿no? Y cada quien un poco dice lo que le parece, y muchas veces sin necesariamente mayor formación, ¿no? Entonces eso puede generar una especie de torre de Babel dogmática, ¿no? Donde cada quien habla su propia idea, su propio lenguaje, donde resulta muy fácil poder decir, escribir, entrar a una tribuna, ¿no?
Y eso también pasa con el propio filtro y control que hacen los jueces, ¿no? Yo, por ejemplo, y se los he dicho a los jueces cada vez que he tenido la oportunidad en capacitaciones, sobre todo en la Academia de la Magistratura, yo soy un enemigo de que los jueces citen doctrina específica en sus sentencias. O sea, yo creo que tendría que ser una cuestión muy excepcional. Citar en Alemania, por ejemplo, es rarísimo que citen a un autor en una sentencia. No porque desprecien los jueces a los académicos, todo lo contrario, los valoran muchísimo. Los valoran muchísimo, pero entienden que su decisión tiene un ámbito específico de desarrollo, que han aprendido gracias a los teóricos a resolverlo y que resuelven el caso, y que solamente cuando sea muy necesario una idea aportada por un gran académico, pues la citan, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma en nuestro país tenemos una teoría del delito no bien consolidada un poco por las circunstancias de nuestro país, ¿no? Que lamentablemente no ha permitido una vida académica mucho más desarrollada y por lo tanto establecer y consolidar doctrinas dogmáticas, esquemas de la teoría del delito más o menos claras y definidas, sino que por el contrario tenemos una especie de proliferación de posiciones sin ningún tipo de filtro, de control académico, por decirlo así, y quizás una judicatura que tampoco ha sido muy selectiva en las citas y en los respaldos doctrinales, ¿no? Entonces eso genera al final arbitrariedad. No hay seguridad jurídica, porque si la dogmática, que es la que ofrece seguridad jurídica, no es segura, porque cualquiera puede plantear alguna cuestión o alguna idea porque se le ocurrió, ¿no? Y no es producto, evidentemente, de un pensamiento largo, ponderado, reflexionado, etcétera, etcétera, pues tenemos, evidentemente, un gran problema de inseguridad jurídica, ¿no? Al final los tribunales van a decir como quieran, el juez va a decidir como quiera. ¿Por qué? Porque al final puede coger de tal o cual autor aquello que necesita para poder respaldar su decisión. Entonces el razonamiento va a ser, lo que yo decida lo tengo que respaldar. Entonces hay que buscar, entonces le dice al asistente, búscame autores que defiendan esta posición. Entonces ahí lo ves al asistente buscando y por ahí encuentra un artículo escrito en una revista, tal, por ahí, por allá, etcétera, etcétera, y ya está. Acá está el gran autor que va a respaldar mi decisión. Ese es un gran problema. O sea, si la dogmática no se consolida, no se trata realmente como una ciencia y no se establecen los filtros científicos necesarios para que las teorías del delito, las teorías de las consecuencias jurídicas realmente sean teorías consolidadas y den seguridad jurídica, ¿no? Para que el juez resuelva, para que el fiscal haga su trabajo, para que la defensa haga su trabajo. Entonces vamos a tener estos problemas. Por eso es muy importante tener claridad un poco sobre la teoría del delito y no de alguna forma mezclar conceptos que traigan consigo, creo yo, más inseguridad. Pero bueno, más allá de esta parte introductoria que es un poco autocrítica, porque como dije, o sea, yo no soy profesor a tiempo completo, o sea, ya lo fui 15 años, pero lamentablemente en el Perú es un poco difícil, ¿no? Cocteleo la profesión con el ejercicio académico, con la actividad académica. Pero bueno, a pesar de ello, creo que es importante poder tener claridad un poco sobre este instrumento, ¿no? Sobre este instrumento de la teoría, instrumento conceptual que es la teoría del delito, que sirve claramente para el trabajo como lo hemos visto ya. O sea, es fundamental para la etapa del juzgamiento, es la etapa central del proceso y es ahí donde tiene que rendir sus mayores frutos, en la posición en la que uno se encuentre, fiscal, abogado, juez. Muy bien, a pesar de que muchos autores defienden una teoría tripartita del delito, yo defiendo una teoría bipartita. Para mí el delito, como muchos autores lo dicen, es en realidad injusto y culpabilidad, ¿no? Aquí yo creo que Schunemann tiene absoluta razón. Bueno, Jacobs ya es una exageración porque Jacobs entiende que el delito es culpabilidad, o sea, ni siquiera el injusto existe, el injusto es una categoría dependiente de la culpabilidad. Pero yo creo que sí es, por lo menos conceptualmente y pedagógicamente conveniente hacer una distinción entre dos grandes elementos, el injusto y la culpabilidad. Y el injusto es la imputación que se hace del hecho a una persona como jurídico penalmente desaprobado o desvalorado, ¿no? Por lo tanto, en el injusto, claro que hay una persona, ¿eh? O sea, no crean que, porque alguien dice el injusto es el hecho y la culpabilidad es el autor, no. O sea, en ambos hay hecho y persona. Lo que sucede es que en el injusto la valoración está centrada en el hecho, fundamentalmente para determinar si es contrario al ordenamiento jurídico penal, y en la culpabilidad la valoración está centrada en el autor, evidentemente respecto del hecho, no el autor en abstracto. Además, acuérdense ustedes que uno de los principios básicos del derecho penal actual es que el derecho penal es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Siendo, por lo tanto, un derecho penal de acto, esta
vinculación del derecho penal al acto implica, por un lado, que el injusto esté centrado en el hecho, vinculado al autor, claro es, y la culpabilidad es una valoración sobre o sea, es la imputación del injusto al autor, pero una imputación del injusto, de un hecho al autor, como un hecho suyo, como un hecho propio, como algo que le pertenece, como algo que efectivamente es suyo. El injusto parte de una base mínima, que es una expresión de la personalidad. Y aquí yo personalmente le doy razón a Roxin, que dentro de la tipicidad entiende que tiene que haber un sustrato mínimo que él llama expresión de la personalidad. Jacobs entiende, por el contrario, por ejemplo, que la acción es la categoría global, ¿no? Que globalizante de la teoría del delito, ¿no? O sea, que delito es, o sea, que acción es delito, ¿no? Que solamente cuando existe una conducta que defrauda la vigencia de la norma, que implica evidentemente la realización de un injusto culpable, solamente ahí podemos hablar de una acción jurídico-penal. Que es, en el fondo, resucitar el planteamiento que los hegelianos ya habían planteado en el siglo XIX. Yo, por el contrario, creo que el concepto de acción tiene una utilidad dogmática muy importante. Coincido con Roxin en entender que es una expresión de la personalidad, que es una base necesaria, mínima, en cualquier elemento, digamos, en la categoría de la tipicidad, o en la categoría del injusto, para ser más exacto, en el injusto, ese elemento básico necesario. ¿Y qué quiere esa expresión de la personalidad? Bueno, quiere decir fundamentalmente que existe un comportamiento en el que una persona se expresa como tal. Hay una intervención de una persona que se expresa como persona, ¿no? Como unidad de cuerpo y alma, efectivamente, ¿no? Y ese hecho, o sea, esa expresión de la personalidad se valora en el injusto a través de dos categorías que podemos diferenciar. En un plano cuantitativo, no en un plano cualitativo. No son dos categorías que tienen criterios de valoración distintos. Ambas apuntan a lo mismo, solo que se concretan en circunstancias distintas. La primera categoría es la tipicidad, que lo que hace es determinar a quién le compete ese hecho penalmente relevante. ¿A quién le compete en términos penales, ¿no? Si ese hecho es ese hecho que expresa una personalidad de alguien, efectivamente le compete a esa persona, o no. ¿Ah? Y eso es la tipicidad. Y la antijuridicidad lo que hace es concretar esa competencia, determinar si se mantiene esa competencia a pesar de existir una situación de conflicto especial, ¿no? Es decir, a pesar de existir una situación en la que existe un conflicto entre bienes jurídicos, entre intereses determinados, entre un interés que se preserva y uno que se lesiona. Entonces, en esas circunstancias específicas de conflicto, lo que hace la teoría de la antijuridicidad es determinar, ¿se mantiene la competencia penal o no se mantiene la competencia penal? Claro, si no hay una situación de conflicto, entonces la tipicidad deja de ser una ratio cognoscendi para ser una ratio scendi. Es decir, la tipicidad es también antijuridicidad, porque no hay ninguna circunstancia de conflicto. Cuando una persona sale de su casa y le da 3 balazos en la cabeza a su vecino, no hay mayor discusión, es típico y antijurídico, ¿no? O sea, prácticamente que el hecho sea típico lo hace de por sí antijurídico, porque no hay ninguna circunstancia especial en la que uno pueda decir, mira, no, resulta que sí, te metió un tiro, pero porque estaba defendiendo a su hijo, o porque este señor era un ladrón que estaba robando, o porque este señor, en fin, porque estaba coaccionado, porque si no mataba al vecino, mataban a la mujer, unos secuestradores que estaban metidos en su casa. Eso. Entonces, las categorías de la tipicidad y la antijuridicidad lo que hacen es establecer circunstancias de competencia del hecho. O sea, finalmente, esa expresión de personalidad que en el sustrato básico tiene que haber significado la creación de un riesgo penalmente prohibido atribuible efectivamente a la persona que lo ha generado, y en el caso de los delitos de resultado, además que se materialicen, que se realicen un resultado, y está claro que no tiene que existir una circunstancia de conflicto especial que levante esa competencia, sino que esa competencia se mantenga. Se mantenga o porque no hay situación de conflicto, o porque habiéndola, esa persona sigue siendo competente. Y la culpabilidad es la que se sustenta fundamentalmente en un reproche al autor por la falta de fidelidad al derecho. Es decir, la imputación del injusto penal al autor es consecuencia de un reproche por no haberse mantenido fiel al derecho. Porque el ciudadano, cuando adquiere la mayoría de edad una persona y es responsable, asume evidentemente la obligación de ser fiel al derecho. Para poder convivir en comunidad es necesario mantenerse fiel al derecho. Y entonces una persona le falta la fidelidad cuando realiza un injusto. Y ese reproche de falta de fidelidad se sustenta fundamentalmente en 3 elementos desde Welsel con claridad. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Imputabilidad,
O sea, yo le puedo reprochar eso siempre a un imputable no le puedo reprochar nada. Segundo, conocimiento de la ley penal, de la prohibición penal, ¿no? Porque no le puedo reprochar una falta de fidelidad a quien desconoce el derecho. O sea, yo no puedo decir, oye, no ha sido fiel al derecho que no conoces, ¿no? Para poder, evidentemente, hacerle el juicio de reproche necesita la fidelidad a partir de un derecho conocido por parte del autor. Y en tercer lugar, la exigibilidad, que es una situación de normalidad en la actuación, es decir, que no se encuentre comprometido aspectos existenciales del autor. Eso es fundamentalmente el injusto y la culpabilidad, como hay que manejarlo. Reitero, seguramente muchos de nosotros, me incluyo, hemos aprendido o entendido que el delito es una acción típica antijurídica y culpable, porque eso no es lo que nos enseñaron en Derecho Penal, ¿no? Y todos los que llevamos el curso de Derecho Penal, así nos hayan jalado, así nos hayan aprobado, salimos por lo menos con una idea clara, que el delito es una acción típica antijurídica y culpable. Pero bueno, esos elementos que vienen evidentemente desde el planteamiento causalista han ido, no se han abandonado. Fíjense qué tal potencia que tuvo el planteamiento causalista, que a más de 100 años de su formulación siguen siendo los conceptos, por lo menos los mismos que se utilizan en la discusión penal del día de hoy. Pero es evidente que la evolución del causalismo, el neocausalismo, el finalismo, el funcionalismo, a las propuestas analíticas, a las formas del normativismo, o a las teorías críticas como las frankfurtianos o el derecho penal mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas ellas siguen manejando los mismos conceptos, aunque quizás con contenidos distintos, a partir evidentemente de sus propios puntos de partida y premisas. Entonces, la teoría del delito sigue siendo esto, pero quizás hay que ordenarlo de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, Roxin entiende que es tripartita, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y en la tipicidad está la acción, ¿no? Algunos otros autores, como por ejemplo Schunemann, que es discípulo de Roxin, dicho sea de paso, y yo personalmente es la línea que sigo, creo que son todos los elementos esenciales. Injusto es tipicidad y antijuricidad, y que tiene como base y sustrato básico la expresión de voluntad, que lo podríamos llamar acción. No acción en un sentido de activa, sino puede ser acción o omisión, pero es expresión de personalidad. Y culpabilidad, ¿no? Que en este caso es el juicio de reproche que se le hace al autor por una falta de fidelidad al derecho, es decir, por haber realizado el injusto. Bueno, en tipicidad, como ustedes muy bien saben, desde Welzel hay una distinción entre tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Bueno, además, la acción, la categoría de la acción, o sea, esa expresión de la personalidad permite excluir desde un principio la base mínima, que es evidentemente una conducta activa o omisiva, ¿no? Cuando no se da esa base mínima de expresión de una personalidad, entonces se dan los casos que son excluidos, digamos, liminarmente, por decirlo así. O sea, es decir, son casos que con claridad están al margen del derecho penal. Los que el profesor Silva llamaba supuestos de no acción, ¿no? En un famoso artículo publicado en el Anuario de Derecho Penal en la década de los 80. En nuestro Código Penal, paradójicamente, solamente hay un supuesto de no acción regulado expresamente, que es la fuerza irresistible en el artículo 20, inciso 6. Pero, sin embargo, y aquí debido evidentemente a una laguna axiológica que por descuido del legislador no se ha cubierto, y que evidentemente permite ser cubierto por el juez a través de una analogía in bonam partem, es posible aplicar analógicamente este inciso 6 a otras formas de no acción, ¿no? Como por ejemplo actos reflejos, estados de inconsciencia, sonambulismo, situaciones hipnóticas, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría del delito, claro que sirve en primer lugar como primer punto de partida para excluir aquellos casos de no acción, aquellos casos de falta de esa base mínima necesaria para poder afirmar el injusto, que es lo que se conoce o que Roxin llama expresión de la personalidad. Luego viene, evidentemente, a nivel de la tipicidad, propiamente la llamada tipicidad objetiva, que fundamentalmente establece, en función de la estructura de cada tipo penal, ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, si el delito es un delito de mera conducta, fundamentalmente lo que se requiere es una conducta típica, ¿no? Si el delito es un delito de resultado, lo que se requiere fundamentalmente, además, es un resultado y sobre todo una vinculación objetiva entre conducta y resultado. Tradicionalmente esa vinculación era entendida como causalidad, pero ya desde los años 60 empezó con fuerza y en los 80 comenzó a consolidarse una línea de pensamiento que entiende que esa relación entre conducta y resultado no es una relación de causalidad, sino más bien una relación de carácter normativa, a la que se vino a llamar teoría de la imputación objetiva. Y lo que ha hecho, evidentemente, es establecer una especie de cambio en la comprensión de la tipicidad objetiva,
en el sentido de entenderla como una categoría normativa, a diferencia de como lo pensó Belling cuando creó este término, ¿no? Porque tipicidad es un término creado por Belling, por el causalista, por Belling, ¿no? La famosa Tatbestand-Mäßigkeit, que se ha traducido como tipicidad, y que cuando Belling la plantea como una categoría descriptiva, pero sin embargo, hoy por hoy ya nadie la defiende como categoría descriptiva, sino por el contrario como una categoría adscriptiva o normativa. En esa línea, por ejemplo, la teoría de la imputación objetiva lo que hace es, en primer lugar, que la conducta típica no es una conducta típica simplemente porque causa un resultado lesivo, sino que es una conducta típica en la medida que haya creado un riesgo prohibido, ¿no? Si por el contrario estamos dentro del riesgo permitido, entonces no habrá conducta típica, ¿no? La contaminación dentro de los límites máximos permisibles no configura típicamente el delito de contaminación medioambiental, a pesar de que causa contaminación, ¿no? Entonces, lo primero que se requiere es que la conducta típica implique la creación de un riesgo prohibido y, en segundo lugar, que ese riesgo se realice en el resultado, ¿no? Y es decir, que ese resultado sea precisamente los resultados que la norma que prohíbe el riesgo quiere impedir, que es la llamada teoría de la imputación objetiva. Esto tiene su faz negativa y ahí está la utilidad precisamente. Cuando uno quiere discutir esto en un juicio, tiene que evidentemente en la defensa, en el caso de la defensa, el fiscal en primer lugar tiene que tener claridad y llevar esto con claridad al caso, o sea, como su teoría del caso. No solamente tiene que venir a contar y decir, mire, resulta que tal persona salió un día por la mañana, se encontró en un bar con una persona que era del equipo contrario, con una camiseta, le insultó, le dijo que su equipo era tal por cual, él sacó un cuchillo que llevaba consigo y se lo clavó tal. Bueno, sí, está muy bien narrar, ¿no? Pero hay que determinar claramente ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, bueno, está claro que tenemos que decir que ha creado un riesgo prohibido porque acuchillar no es crear un riesgo permitido. Pero la pregunta que tendremos que hacer, ¿la persona muere finalmente a causa del acuchillamiento? ¿O muere, por ejemplo, porque se estrella en un taxi cuando está yendo al hospital? ¿O muere, por ejemplo, por una complicación anestésica por cuando intentan de operarle y suturarle la parte herida? ¿O muere en un incendio en el hospital, ¿no? Los típicos ejemplos de imputación objetiva, ¿no? O muere porque tenía una debilidad constitutiva, de forma tal que aunque el cuchillazo había sido un cuchillazo que en general no habría producido la muerte de nadie, pues a él sí le produce porque es una persona que tiene problemas de coagulación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tenemos todo un conjunto de detalles que hay que determinar a partir precisamente de la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Y muy bien, y le preguntamos, ¿y quién le dio el cuchillo, no? Para poder determinar si son autores, si son cómplices también. Y evidentemente tenemos que determinar ahí a través de teoría de producción de regreso si es que el que le dio el cuchillo se lo dio como una conducta neutral o como una conducta con un sentido delictivo que permitiría incluirlo como cómplice del delito. Entonces, todas estas cosas tenemos que plantearlo, ¿no? Tenemos que evidentemente discutirla, ¿no? Y un fiscal tiene que tener la suficiente capacidad de plantearlo así desde el principio, ¿no? No simplemente venir con una narración histórica. Y la defensa evidentemente tiene que saber plantearlo, aunque el fiscal no lo plantee como tal. O sea, a ver, yo no quiero decir que el fiscal tenga que establecer una acusación que sea el tamaño de un libro de derecho penal parte general, donde explique todas las teorías. Está claro que no. Pero un fiscal debe tener por lo menos la capacidad de poder saber cuáles son sus puntos débiles, jurídicamente hablando. Tiene que tener la capacidad de poder decir, mis puntos débiles jurídicamente, desde el punto de vista, o sea, adelantarse a la defensa. Mis puntos débiles son estos. Por lo tanto, es ahí donde tengo que reforzar mi discurso jurídico. Y la defensa, evidentemente, lo que tiene que hacer es, claro está, si es que el fiscal hace este planteamiento, defender, discutir esos puntos jurídicos reforzados por parte del fiscal, o si no los ha planteado, rentabilizarlos, ¿no? Precisamente en el debate que surge en el juicio. O sea, por ejemplo, lo que hará la defensa es, oye, no hay base mínima porque aquí no hay una acción. ¿Por qué? Pues bueno, porque era una fuerza irresistible, porque estaba un alto reflejo, porque estaba en una situación de inconsciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre, evidentemente, apoyado de un tema probatorio, acuérdense ustedes, ¿no? Yo no puedo alegar una situación de inconsciencia si no hay, por ejemplo, por lo menos una pericia psicológica que determine que sí, que esta persona en esas circunstancias o en promedio, tal, efectivamente llegan a perder todo contacto con la realidad y ya hay una especie de doble entre la parte física y la parte mental, qué sé yo, qué sé yo. Y bueno, la tipicidad objetiva requiere evidentemente también una discusión y la fase negativa evidentemente llevará a que la defensa diga no es riesgo permitido, o a que hay provisión de regreso, o hay competencia de la víctima, o en todo caso el resultado es explicación de otro riesgo, es materialización de otro riesgo, no del riesgo creado por mi patrocinado, lo que evidentemente llevará a una defensa que busca atenuación, es decir, fundamentalmente tentativa y no consumación, porque el resultado no se ha dado.
Pero eso es una defensa. Es decir, eso que a veces mucha gente no entiende, ¿no? O sea, creen que los abogados defendemos para la inocencia. No, pues los abogados podemos defender para la justa pena, ¿no? Para la pena que se corresponda realmente a lo cometido, ¿no? O para poder conseguir la pena que resulte mucho más favorable al cliente en el marco de una culpabilidad, ¿no? Entonces, esta lógica de los últimos tiempos en los que, ¿no? Prácticamente la sospecha del cliente se traslada al abogado porque el abogado decide defenderlo, pues es muy arcaico, ¿eh? Es muy arcaico, ¿eh? Es poco civilizado, ¿eh? Porque si tenemos una constitución que dice que todas las personas, primero, que dice que todas las personas se les presume inocente, y en segundo lugar, que dice que todas las personas que están sometidas a su juicio tienen derecho a una defensa, y si nosotros estudiamos la carrera para defender a las personas, o sea, esto es lo más normal del mundo. O sea, a una persona, a un abogado, habrá que criticársele porque utiliza mecanismos ilegales, ¿no? Pero lo que no puede hacer es entender que el que uno haga una defensa jurídica, en el marco de las libertades del ejercicio de la profesión, sea objeto de algún tipo de cuestionamiento. O sea, el abogado lo que tiene que hacer efectivamente es defender sus posiciones y para eso utilizará teoría del delito, claro está. Y dirá, pues aquí no hay imputación objetiva, o no hay imputación subjetiva, que es el siguiente aspecto también importante de la tipicidad. Porque no hay dolo, porque no se puede imputar el dolo, ¿no? Porque el dolo fundamentalmente es imputación. O sea, hoy en las teorías subjetivas fundamentalmente empiezan a cobrar gran relevancia las teorías que entienden que el dolo, en primer lugar, no es conocimiento y voluntad. Es decir, las tesis volitivistas están en franco retroceso y por el contrario, las tesis cognitivistas son las que hoy por hoy asumen un papel protagónico. Es decir, el dolo es fundamentalmente conocimiento. Porque, con una idea clara, el dolo eventual, que es una forma de dolo, no tiene voluntad. Por eso muchos buscan algún sucedáneo emocional, ¿no? Indiferencia, aprobación, tomar en cuenta, pero que son aspectos con los que se trata de sustituir la ausencia claramente un elemento volitivo. Entonces, si el dolo eventual es una forma de dolo, y el dolo eventual no tiene estrictamente una voluntad, entonces la voluntad no es un elemento básico del dolo. Por eso las teorías cognitivas están teniendo claramente importancia. Pero además de esa, digamos, cambio importante en el contenido del dolo, está claro que además ha cobrado mucha fuerza el entendimiento de que no se trata el conocimiento del dolo y también de la culpa, en su menor medida, como un conocimiento psicológico que el juez verifica a través de prueba por indicios, ¿no? Que le permiten deducir qué internamente tiene como conocimiento el autor, sino que claramente ahora la tendencia es entender que ese conocimiento se imputa a partir de un conjunto de reglas, digamos, de organización social, conocimientos mínimos, conocimientos situacionales, conocimientos aportados por terceras partes de manera previa, etcétera, etcétera. Entonces, hay un análisis, ¿no?, un poco distinto que permite en estos casos darle a la tipicidad subjetiva, al dolo y a la culpa. A la culpa no tanto, porque la culpa se normativizó desde los 30, o sea, desde Exner, es decir, desde antes de Welsel ya estaba normativizado. Desde el momento en que se comienza a hablar de deberes objetivos de cuidado, la culpa se normativizó. La culpa dejó de ser una realidad psicológica para convertirse en una estructura de imputación normativa, desde que se comenzó a hablar de deberes objetivos de cuidado. Por lo cual, en realidad lo que hemos hecho en los últimos tiempos es tratar de acercar el dolo a la culpa. Es decir, el dolo que era psicológico, pasarlo a una culpa, a un dolo como dolo normativo, como imputación de conocimiento, que es lo que fundamentalmente se ha manejado de una u otra forma también a nivel de la culpa, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo lo que estamos haciendo por fin es conseguir simetrías en la parte subjetiva del tipo penal. La antijuricidad, evidentemente, es la categoría del desvalor a raíz de situaciones de conflicto especial. Desde Welsel queda claro que el desvalor no está en el resultado, a diferencia de los causalistas, sino causalistas que entendían que el desvalor resultado, Welsel sostiene que el desvalor es fundamentalmente el desvalor de la acción. Y que el desvalor del resultado, en todo caso, es un desvalor que se asuma al desvalor de la acción, que es un aumento cuantitativo del desvalor, ¿no? Que a la conducta se le suma el resultado. Y con el ejemplo de la tentativa, creo que, digamos, dejó sin posibilidad alguna a la crítica que se le pudiese hacer a su planteamiento, ¿no? Más allá del sector de Zielinski, que es un sector, un ala muy radical que llevó el desvalor hasta el desvalor de la intención, ¿no?
que ha tenido cierta acogida en algunos autores, sobre todo argentinos, pero ese es un ala muy radical que ya sustenta el desvalor, la antijuridicidad en la intención, ¿no? Pero Pelser decía que el desvalor era fundamentalmente el desvalor de la acción. Y claro, decía él, la tentativa. Si la tentativa se castiga a una persona por no producir un resultado, entonces el desvalor no puede, la antijuridicidad no puede ser una antijuridicidad sustentada en el resultado. Tiene que ser una antijuridicidad sustentada en el desvalor de la acción, ¿no? Y claro, esa acción desvalorada en principio por la realización de la conducta típica se determina, claro está, en situaciones de conflicto especiales, en los que finalmente se determina quién es competente por qué. O sea, cuando una persona mata a otro en legítima defensa, en principio, al realizar un riesgo prohibido, o sea, al realizar una conducta de matar a otro dolosamente, uno afirma la tipicidad y sostiene en principio su competencia. Pero cuando se acredita la estructura de una legítima defensa, la competencia normativamente pasa a ser del agresor, ¿no? Porque es el agresor, de alguna forma, a quien le compete asumir organizacionalmente, sin duda, la responsabilidad o las consecuencias de su agresión. Y de la respuesta, evidentemente, defensiva del agredido, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que hacemos es discutir si se da o no se da. Porque, por ejemplo, existe un exceso en la defensa, en la legítima defensa, ¿no? O no había una legítima defensa, o hubo una provocación previa, que es una circunstancia necesaria, al menos desde el artículo 20, inciso 3 de nuestro Código Penal, para poder afirmar una legítima defensa, ¿no? Y al igual que el tipo penal, porque como hemos dicho, no hay una diferencia cualitativa entre tipicidad y antijuridicidad, y como en el tipo penal se exige una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva, en la antijuridicidad también es necesario un lado objetivo y un lado subjetivo. Por lo tanto, la justificación no se consigue únicamente desde el punto de vista de que efectivamente uno preserva objetivamente un interés más importante de aquel que se sacrifica, sino que además necesita que el sujeto sepa que está haciéndolo, conozca que está haciendo eso. Porque si no, se presentarán situaciones de error, o en todo caso de tentativas, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, cree que está en una situación de legítima defensa, pero no lo está, y realiza un comportamiento que objetivamente es antijurídico, puede conseguir una situación de error. La gran discusión en la dogmática es si es un error de tipo o un error de prohibición. Discusión en la que no voy a entrar porque excedería más del tipo que ya me estoy excediendo. Por el contrario, si una persona no sabe que está en una situación de justificación y objetivamente está en una situación de justificación, tampoco hay, o sea, su conducta tampoco se justifica por la sola justificación objetiva, ¿no? Si una persona, por ejemplo, mata queriendo matar a una persona que en ese momento le estaba a punto de matar sin que él lo sepa, entonces en estos casos, claro, el resultado no es desvalorado porque efectivamente se ha matado y objetivamente se ha conseguido preservar la propia vida, pero sí hay una tentativa. O sea, aquí hay dos teorías, ¿no? Los que dicen que es una tentativa y los que dicen que es una exemente imperfecta. Bueno, por una o por otra línea, está claro que eso termina siendo un supuesto punible, aunque atenuado, ¿no? Punible, aunque atenuado. Y hay muchos supuestos de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, justificante, ejercicio regular de un derecho, colisión de deberes, que son las distintas expresiones de la justificación, que es la faz negativa de la antijuridicidad, que evidentemente es aquello que le interesa a la defensa con juicio. Bueno, y la culpabilidad, como les dije, tiene tres elementos: imputabilidad, que es la edad y salud mental, y que además tiene la imputabilidad restringida y semi-imputabilidad, que son conceptos intermedios, ¿no? Es decir, la imputabilidad y la inimputabilidad tienen una zona, o sea, dentro de la imputabilidad hay como una subclasificación, ¿no? Por un lado, la imputabilidad restringida, que son los menores entre 18 y 21 años, y por otro lado, la semi-imputabilidad, que es aquellos supuestos en los que el autor tiene cierta capacidad, o sea, tiene cierto condicionamiento en su percepción, en sus capacidades de valoración de la realidad, pero no lo tienes absolutamente eliminado, ¿no? Se conoce como el semi-imputable. O sea, no estamos hablando de edad, estamos hablando de capacidades de percepción y de comprensión de la realidad. Claro, la faz negativa de la imputabilidad es la inimputabilidad, que es la minoría de edad, y también los supuestos de enfermedades mentales que afectan, primero, o sea, en el caso de la inimputabilidad, no por minoría de edad, sino por déficit de salud, ese déficit de salud, sea anomalía psíquica, alteraciones de la conciencia o grave alteración de la percepción, el hecho es que tienen que producir cualquiera de estas tres condiciones. Uno, no percibir la realidad. O sea, hay un problema físico o un problema psicológico, psiquiátrico, que impide la percepción correcta de la realidad. Y no percibe la realidad,
Quien cree que está matando demonios cuando está matando personas, porque tiene una esquizofrenia, evidentemente no es imputable. Percepción de la realidad. Segundo, comprensión de esa realidad percibida. Cuando uno percibe la realidad, la tiene que comprender en términos de buena o mala, de justa o injusta, ¿no? Y en tercer lugar, poder determinarse conforme a esa comprensión, que es precisamente aquel caso en el que la persona sabe que lo que está haciendo está mal y evidentemente puede optar por lo contrario, pero hay personas que padecen ciertos supuestos psicóticos, por ejemplo, que a pesar de percibir claramente la realidad, que a pesar de valorarla como algo negativo, como un delito, como algo que daña, no pueden evitar realizarlo, ¿no? Entonces eso evidentemente genera situaciones de inimputabilidad y son los aspectos que uno tendría que alegar. Además del conocimiento del carácter antijurídico del hecho, es decir, conocer la prohibición penal y que se expresa en el error de prohibición, vencible, invencible, y el error culturalmente condicionado. Aquí hay una gran discusión también, porque hay autores que señalan que es una causa de inimputabilidad en realidad, y hay otros que señalan que es una situación, un supuesto de error, ¿no? Y finalmente la exigibilidad de otra conducta, que son situaciones, o sea, que es en principio una situación en la que la persona actúa bajo condiciones de exigencia y observancia de la norma. Es decir, para que una persona pueda exigirse la observancia de la norma penal, tiene que estar en unas situaciones en las que efectivamente no existe contradicción existencial respecto del seguimiento de la norma. Por el contrario, si está en peligro ciertos aspectos existenciales, como su propia vida, como su libertad, etcétera, etcétera, bueno, entonces podría presentarte una situación de inexigibilidad. Que lo que se presenta en el estado de necesidad exculpante, en el miedo insuperable, en el exceso de la legítima defensa, en la objeción de conciencia, en el aborto terapéutico, en la estrecha relación en el encubrimiento, en el estado de necesidad estatal, que todo este caso discutido sobre la ley de la Sicherheitsgesetz, o sea, la ley de seguridad aérea que permitía derribar aviones si habían sido capturados por terroristas, ¿no? Entonces aquí se discutió sobre si esto era justificación, estado de necesidad. Entonces hay una especie de aceptación de un estado de necesidad estatal en estos casos para poder justificar o exculpar, por decirlo así, la decisión de poder derribar aviones en esas circunstancias. Claro, además del delito hay una categoría final que es la llamada punibilidad, que lo que hace es sustentar, a pesar de que exista un delito y a pesar de que la ley penal establece como consecuencia jurídica la imposición de una pena, hay todavía una etapa de valoración que se llama punibilidad y que se expresa de dos formas. Como condición objetiva de punibilidad, es decir, una condición adicional, o como causa de exclusión de la responsabilidad, que pueden ser causas materiales o causas personales. Causas de exclusión de la punibilidad, por ejemplo, materiales, son la exceptio veritatis, por ejemplo, en el caso de los delitos contra el honor. O una causa de exclusión personal, por ejemplo, en la excusa absolutoria del 208 para los delitos contra el patrimonio, ¿no? Que establece la exclusión personal de la punibilidad en el caso de hurtos, apropiaciones, defraudaciones y daños realizados, por ejemplo, entre cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes, incluso hermanos y cuñados si viven juntos. Ok, yo he querido darles un repaso, a lo mejor los he mareado más que ilustrado, sobre la teoría del delito, pero creo que es importante tener claro estos conceptos. Señores, dominar la teoría del delito y además dominar las distintas variantes de la teoría del delito, o sea, de las teorías de las que consta la evolución de la teoría del delito, asegura una buena prestación en el desarrollo profesional como fiscal, como juez, como abogado, ¿no? Y es importante, efectivamente, utilizar estas herramientas conceptuales, ¿no? Así como un médico opera con un bisturí y con instrumental médico, los abogados trabajamos con instrumentos conceptuales y son las que tenemos que tener. Mientras mucho más filudo, mientras mucho más coherente y desarrollado es la teoría que nosotros manejamos, evidentemente mucho mayor será la rentabilidad que nosotros podamos tener. Tener una teoría del delito, además, permite ver bosques y no estar pegado a los árboles. Cuando una persona ve el caso y solamente se centra en el tema probatorio, solamente ve árboles, no ve bosques. Cuando uno tiene teoría del delito, esa abstracción permite ver el bosque, ver alternativas de defensa, argumentos de defensa o elementos para poder sustentar mejor una imputación en el caso del fiscal. Y finalmente al juez, sin duda, al momento de decidir. Por lo tanto, aquella afirmación, y concluyo con esto, aquella afirmación de algunos
abogados que decidan que el nuevo Código Procesal Penal implicaba la muerte de la dogmática, yo la niego. Y yo lo que digo es, la dogmática sigue viva, y quizás más viva que antes. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por su disertación, por su charla, como siempre muy clara la exposición. Y nada, tenemos algunas preguntas que me gustaría formularle, por favor. En primer lugar, la primera pregunta que le quisiera formular es, actualmente, al haberse regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque se llame responsabilidad administrativa, implica de parte del abogado una nueva forma de litigar. Es decir, ¿es lo mismo defender a una persona jurídica que defender a una persona física? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, yo la verdad que entiendo que debe hacerse una teoría del delito para la persona jurídica, pero no una teoría del delito distinta, sino analógica, ¿no? Es decir, utilizar de alguna forma el mismo esquema, pero encontrando los equivalentes funcionales en la realidad de las organizaciones y las corporaciones, ¿no? Fíjense, en España, por el contrario, hay muchos autores que entienden que en realidad la responsabilidad penal de la persona jurídica sigue un modelo de imputación distinto al de la persona natural, ¿no? Y un modelo que fundamentalmente lo que hace es mezclar o combinar elementos de heteroresponsabilidad con elementos de autorresponsabilidad, sintéticamente, que es lo que de una u otra manera, matices más, matices menos, dice gran parte de la doctrina, es que la responsabilidad penal de la persona jurídica, que en realidad la persona jurídica no debería tener responsabilidad penal porque no tiene culpabilidad, por lo tanto no habría que tener una teoría del delito como las personas naturales. Lo que hacen es decir, bueno, se necesita un delito cometido por un miembro individual, lo que se conoce como el hecho de conexión, por un miembro individual que está vinculado a la persona jurídica porque es gerente, administrador, trabajador, etcétera, etcétera, empleado. Y en segundo lugar, un defecto organizativo de la persona jurídica, que ese es el elemento de autorresponsabilidad. El primero es de heteroresponsabilidad, el segundo de autorresponsabilidad, que es el no contar con un sistema de cumplimiento normativo. Entonces, al final lo que tendríamos es una especie de modelo mixto o ecléctico de una imputación. O sea, la teoría del delito sería de la persona jurídica la imputación del delito a la persona natural que actúa como gerente, representante, que sería el primer componente. Y el segundo componente, un componente propio de la persona jurídica, que sería su defectuosa organización. Y por lo tanto, el delito se le imputaría a la persona jurídica porque su miembro individual lo cometió, y que la persona jurídica tendría la posibilidad de excluir la punibilidad si es que demuestra haber implementado un modelo de prevención, como lo dice el artículo 17 de la 30424, reuniendo además los requisitos que ha establecido esta ley y que ha desarrollado el Decreto Supremo 02-2019, que es el reglamento de esta ley. Entonces, ese es el modelo que de alguna forma comienza a imperar. Y claro, es el modelo que además a la Fiscalía le conviene, porque es el modelo más simple, más sencillo. Porque lo único que va a tener que hacer la Fiscalía, bueno, la Fiscalía ni siquiera, porque como está la ley, sería la Superintendencia de Mercado y Valores. Pero lo único que va a tener que hacer es simplemente probar, como siempre, el delito de quien lo cometió, y punto. Y solamente cuando venga el informe diciéndole si efectivamente no tiene compliance, o el compliance está mal, o el compliance lo hizo, es inidóneo, no sirve, entonces a partir de ello, ok, responsabilidad penal de la persona jurídica. El tema probatorio, la discusión es muy sencilla, y prácticamente la persona jurídica respondería simplemente por no tener un sistema de cumplimiento normativo idóneo. Yo, por el contrario, soy un defensor de decir, si vamos a hablar de responsabilidades penales, porque en el fondo, aunque se diga administrativa, es una responsabilidad penal, hay que utilizar un estándar propio penal y una teoría del delito que por lo menos se asemeje a la de las personas naturales. No es igual. Y aquí yo me apoyo fundamentalmente en las ideas de Arthur Kaufman, que las tiene materializadas en su libro de teoría de filosofía del derecho, que además se ha traducido en Colombia y publicado, y que siempre yo recomiendo leerlo porque es un libro extraordinario. Ahí Kaufman dice que las personas jurídicas, que es un error creer que las personas jurídicas son una ficción, pero también es un error creer que las personas jurídicas son iguales que las personas naturales. Las personas jurídicas son una realidad, pero no son idénticas a las personas naturales. Entonces, lo que hay que hacer es tratarlas jurídicamente de forma analógica, dice Kaufman. Arthur, no Armin, sino Arthur. Entonces,
¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que hay que buscar lo mismo que como hay un injusto y una culpabilidad en el ámbito de la persona natural, habría que buscarlo en el ámbito de la persona jurídica. ¿Cuál sería el injusto en el caso de la persona, lo que haría competente a la persona jurídica? Evidentemente, la competencia la tendría la persona jurídica por haber facilitado o permitido la realización material del delito por la defectuosa organización, ¿no? Eso es lo que la hace competente. Aquí hay dos modelos, a su vez. Uno es el modelo alemán de la ley de contravenciones, que lo que hace es establecer que la persona jurídica tiene un solo injusto. ¿Cuál es un injusto? No está debidamente organizada. Y la castigan por un solo injusto. O sea, injusto administrativo, contravencional, no penal. Aunque ahora se está discutiendo ya en Alemania la responsabilidad a nivel legislativo, ya se está aprobando la ley de responsabilidad. O sea, ya se está dando pasos para aprobar una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, lo que en este caso resulta relevante es determinar, claro está, en la persona jurídica si ese injusto es un injusto independiente, un solo injusto, o si se trata de una intervención en el delito cometido, que es el planteamiento de nuestra legislación. Porque nuestra legislación no imputa un delito a la persona jurídica, le imputa los delitos de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de colusión desleal o tráfico de influencias. Es el delito que se le imputa, con lo cual no tiene un injusto autónomo, sino porque participa en el injusto por su defecto de organización, participa y es competente del delito por no haberse organizado debidamente y no haber impedido, o en todo caso haber facilitado la ejecución material del delito por parte de su miembro individual. Y habría que buscar una culpabilidad para la persona jurídica, fundamentalmente a partir de lo que se conoce como la autoorganización. Y aquí yo, por ejemplo, creo que las ideas de Carlos Gómez Jara son bastante útiles en términos de extender que la complejidad organizativa es lo que le da a la persona jurídica una dinámica propia. Claro que la persona jurídica no tiene alma, claro que la persona jurídica no tiene libre albedrío, es evidente. Sería iluso pretender sostener eso respecto a las personas jurídicas. Pero las personas jurídicas llega un momento que por su complejidad organizativa ya no dependen de una cúpula directiva o de un solo dueño, donde muchas veces su configuración es producto de un conjunto de decisiones a lo largo del tiempo que no se pueden reconducir a una sola persona. Entonces podemos hablar en términos organizacionales de una autoorganización y con eso sustentar los elementos a partir de los cuales se le puede hacer un reproche de falta de fidelidad por no haber implementado los sistemas de cumplimiento normativo. Incluso el concepto de dolo. Es un concepto que podríamos, dolo o culpa, que podríamos trasladar a la persona jurídica, ya no como psicológico. Es más, ni para las personas naturales ahora estamos defendiendo un concepto psicológico. Si para las personas naturales estamos defendiendo un concepto normativo de imputación de conocimiento, ¿por qué no podemos hacer lo mismo para las personas jurídicas? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, con la información que hay en la persona jurídica. Y precisamente un aspecto del compliance es que las personas jurídicas manejen adecuadamente la información que tienen para no infringir las leyes. Con lo cual, los compliance en el fondo lo que están haciendo es ordenar la información que la persona jurídica tiene, y eso evidentemente va a permitir establecer si hay un supuesto de dolo o de culpa. O sea, creo que, a ver, a lo mejor muchos están pensando que esto es ficción jurídica, pero esto es lo que viene, y esto es lo que tenemos que discutir y finalmente decidir. Está claro que ahora mismo no tenemos la premura, tenemos una ley, claro está, pero todavía no tenemos casos. Pero ya vendrán, y posiblemente todos estos casos ahora de corrupción que se han visto a raíz de las compras que se han hecho en época de COVID, van a generar investigaciones, están generando investigaciones en los que se va a incluir a la persona jurídica, porque uno de los delitos por los que la persona jurídica puede responder es corrupción, es cohecho o es colusión desleal. Y aquí claramente que se está planteando temas de colusión desleal. Y vamos a tener que en un determinado momento decidir cómo imputamos responsabilidad penal a la persona jurídica. Y ahí los jueces van a tener que desarrollar criterios de imputación, ¿no? Entonces, creo que sí es necesaria una teoría del delito, pero no creo que es una teoría del delito distinta, sino una teoría que tenga que guardar la misma simetría, el mismo carácter analógico que la persona natural. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Una pregunta también que nos formulan es, evidentemente la teoría del delito no se restringe únicamente para el juzgamiento, aunque se discutió mucho si se podía aplicar, si discutir o no a nivel de audiencia y prisión preventiva el tema de la tipicidad. Sin embargo, ¿qué consecuencia tendría olvidarnos de la teoría del delito? ¿Podría implicar la emisión de decisiones justas, ya sea a nivel de juzgamiento o a nivel de audiencias de prisión preventiva, por ejemplo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, la audiencia de prisión preventiva, o sea,
Fíjense, el primer requisito al que todos llaman como graves y fundados elementos de convicción que vinculen como autor o partícipe al imputado, ¿no? Como autor o partícipe del hecho al imputado, y que algunos llaman la llamada sospecha grave, ahora vehemente, ¿no? Se dice, es una denominación que a veces puede llevar al error, porque parecería que se trata simplemente de un tema de puro análisis de elementos de convicción respecto del hecho que el Ministerio Público dice. Y que por lo tanto no hay que discutir temas. De hecho, la famosa casación de Moquegua decía que, oye, no, si se quiere discutir, aquí no se va a discutir temas de tipicidad, eso, para eso hay una vía propia que es la excepción de improcedencia de acción. ¿No? Felizmente, el acuerdo plenario 1/2019 ha sido enfático, claro, al decir que en prisión preventiva también se tienen que discutir los aspectos jurídicos. Y a mí, por ejemplo, en el libro de Gonzalo del Río, el mejor libro de prisión preventiva que hay, con el respeto de los otros que han publicado también buenos libros, pero a mí me gusta mucho cómo Gonzalo denomina a este requisito, ¿no? Él le llama imputación delictiva. Ese es el término. O sea, no sospecha grave, sí, es gráfico sospecha grave y vehemente, ¿no? Pero a él le denomina imputación delictiva, porque imputación delictiva implica no solamente un tema fáctico, respaldado con elementos de convicción, sino que también implica una valoración jurídico-penal en términos de constituir un delito. Por eso es una imputación delictiva. O sea, el adjetivo que le da a este requisito demuestra que es un tema en el que también se tiene que discutir y se abre la discusión para plantear estos temas, ¿no? Entonces resultaría un error creer que la teoría del delito aquí no sirve. Claro que sirve y sirve mucho. Y en el juicio ya ni les digo. O sea, la quaestio iuris es evidentemente, o sea, hay dos grandes cuestiones jurídicas en un juicio. Primero, si hay un delito o no hay delito. Y segundo, si hay delito, ¿cuál es la pena? Esas dos cuestiones jurídicas sin dogmática, o sea, al final es simplemente, ¿qué pueden utilizar? No digo que el sentido común sea malo, claro, pero el sentido común es intuitivo. Y el sentido común, cuando algo es intuitivo, no es seguro. La dogmática, precisamente la dogmática surge y nace para dar seguridad jurídica. Para dar seguridad jurídica. Y eso es lo que tenemos que mantener en la dogmática. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mantener la dogmática como un instrumento necesario en el debate jurídico, en un juicio, en un proceso. Y también, y eso ya nos corresponde fundamentalmente a los académicos, al mundo académico universitario, evitar que cualquier cosa sea dogmática, ¿no? Sino que tenemos que comenzar a trabajar realmente una dogmática seria, ¿no? Y que, digamos, que unifique criterios, no que finalmente ofrezca una paleta, ¿no? de colores para que el fiscal, el juez, el abogado que quiera sustentar su posición diga, mira, no, aquí encontré el artículo de tal señor, este respalda mi posición. Entonces al final nos tiramos abajo la seguridad jurídica. O sea, la dogmática tiene que buscar consensos, ¿no? Y la Corte Suprema tiene que ir, no solamente en sus casaciones y en sus acuerdos plenarios, ir uniformizando, sino también ir uniformizando en la teoría del delito. O sea, en la teoría del delito. Tiene que ir uniformizando en la teoría del delito. Ese es el gran trabajo de la Corte Suprema, ¿no? Ir generando claramente teorías del delito. Que nos gusten o no nos gusten, que podamos criticar o no criticar, generan, evidentemente, condiciones para su aplicación. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta y reflexión a propósito de lo que ha dicho. Actualmente hay una suerte que hay muchos especialistas en todo, en compliance, en litigación oral, en derecho penal. A su juicio, ¿qué condiciones debería cumplir un abogado, un estudiante o cualquier persona que quiera hacerse llamar especialista en el derecho penal? Es complicado, pero digamos, ¿qué debería mínimamente conocer para llamarse especialista en algo? En este caso, en derecho penal. Miren, es paradójico, ¿no? Yo llevo 26 años enseñando en la universidad, 27, ya tengo 50, 27 años, 22, no, 28 años, o sea, porque yo empecé en 93, o sea, bueno, en fin, hace poco me dieron mi medalla de 25 años, hace 2 años. Y siento que todavía no termino de conocer muchas cosas del derecho penal,
¿no? O sea, 15 años de mi vida he dedicado tiempo completo a estudiar Derecho Penal, y luego, a pesar de que ejerzo la profesión, siempre le robo tiempo a mi vida personal, a mi familia, para poder seguir dedicando a esto que amo y que está detrás mío. Claro, un especialista no es aquel que se lee 4 conceptos y ya cree que evidentemente es dominador, ¿no? Es decir, vivimos lamentablemente una época en el que hay mucha información por redes, por todo lo demás, y hay poca reflexión, ¿no? Es decir, y que de alguna forma se cree que conociendo un poco las cosas ya uno se convierte en un especialista, ¿no? Y yo creo que tenemos que un poco revalorar, ¿no? el esfuerzo, o sea, lo que implica llegar a ser, ¿no? Yo no le quiero en lo absoluto, y por favor no se me malentienda, yo no quiero desincentivar a aquellas personas que están dedicándose al derecho penal con muchas ganas. O sea, los animo a que lo sigan haciendo. O sea, me parece extraordinario. O sea, yo la verdad que me quito el sombrero de estos talleres como el que organiza esto, el ánimo que le ponen, y los conversatorios que hacen entre los alumnos son súper, o sea, porque no hay nada más enriquecedor que discutir con otros. Y que los alumnos lo hagan me parece lo mejor, o sea, súper bueno. Y que estas mesas de discusión se promuevan, me parece algo muy destacable y muy loable. Y además, que encima estén, por ejemplo, en este caso, un viernes a las 7:30, en vez de estar viendo una serie en Netflix, me parece casi un pecado mortal. O sea, la verdad que es súper meritorio. Pero hay que, digamos, quemar etapas en la vida, ¿no? Y hay que ir formándose con primero la carrera, luego posiblemente con un posgrado, con algunos cursos de especialización, con el propio ejercicio de la profesión, y eso progresivamente a uno le va a dar un expertise, ¿no? Para poder realmente presentarse como especialista, ¿no? Entonces, yo lo que haría más bien es animarlos a la especialización, no decirles, oye, acá somos el club de Toby, ¿no? Aquí somos unos cuantos que solamente manejamos, no, señor. Mientras más gente haya, mucho mejor, porque eso enriquece la discusión. Pero hay que tomarlo seriamente, ¿no? Y hay que también asumir que uno puede comenzar, pero no comenzar siendo o considerándose realmente un conocedor, ¿no? O sea, esto requiere mucho. Y creo que también el sistema judicial, fiscales y jueces, hay muchos que son muy vinculados a la parte académica, y yo la verdad que destaco mucho eso, pero creo que tendría que haber muchos más vasos comunicantes, ¿no? Porque eso va a generar finalmente un enriquecimiento para todo, para el ámbito académico, que se enriquece de la realidad judicial, y para el ámbito judicial, que se enriquece evidentemente con la fundamentación que resulta más correcta. O sea, no es que las teorías del delito sean iguales. No, señores, las teorías del delito no son iguales. ¿Hay mejores teorías del delito que otras? Sin duda que sí. Cuando una teoría del delito resuelve mejor los casos, es mejor que la otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, a una teoría del delito que resuelva mejor los problemas que se presentan en la realidad judicial. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su gentileza. La verdad ha sido muy bueno escucharlo. Doctora Señora Guardia y muchos que lo conocemos sabemos de su calidad humana y académica, así que le agradezco su tiempo para el taller de Derecho y Razón de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Y con esto concluimos la charla de hoy y cerramos también con broche de oro este evento que hemos organizado por primera vez. Le agradezco su tiempo nuevamente y muy buenas noches con todos. Muchas gracias.